Programa Tradiciones de Mundo Más, programa que usted puede ver el día domingo a las 5 de la tarde, con repetición el miércoles a las 7 de la noche. Un saludo para cada uno de nuestros televidentes y el agradecimiento a doña Gloria Restrepo, gerente general de Mundo Más, y a toda esta gran familia de esta empresa que está radicada en el municipio de La Ceja del Tambo. Hoy están en la grabación conmigo Santiago Patiño, Sebastián Vanegas y don Rodrigo Botero, que hace parte de la logística y que también tiene su programa Trochas y Senderos. Hoy vamos a hablar de tradiciones. Tengo un gran invitado que me da mucha satisfacción, es mi amigo hace mucho tiempo, he compartido con él diferentes expresiones del arte y él es Carlos Alberto Valle Sánchez, gran escritor que a continuación nos va a contar de todos sus escritos. Nos ha estado representando en diferentes países, ha sido nombrado como promotor de paz de nuestro país. Bueno, todo eso nos lo va a contar a continuación. Carlos Alberto, bienvenido, qué gusto tenerlo a través de Tradiciones de Mundo Más. Gracias, Jair, gracias Mundo Más, gracias por más tradiciones. A ustedes televidentes igual, un gran abrazo con todo el corazón. Bueno, lo invité porque pues quiero hacerle ese reconocimiento en este momento, recién que pasó la Feria de las Flores, o dentro de la Feria de las Flores estuvo la exposición de sus libros en una de las estaciones del metro en la ciudad de Medellín. Ha ido a otros países como Paraguay, Argentina, a representarnos y a promocionar este gran libro a los arrieros, que ahora más tarde vamos a hablar de él también. Entonces, empecemos contándonos todo eso. Sí, Jair, ahora aprovechamos, pues es justo el mes de la Antioqueña, usted mismo lo ha dicho, nos conocemos desde hace tiempo, nos conocemos por un montón de caminos y un montón de anécdotas, días y jornadas justo de arriería. Con arrieros somos, con programas de arriería que hemos hecho en muchos lugares, incluso hasta celebraciones en los mismos pueblos, hasta del Oriente, en Río Negro, en El Retiro, en un montón de lados, llevando muestras de arriería. Y es que hay algo lindo cuando uno viaja en la forma como tú lo mencionabas ahorita, ir a otros países y llevar nuestra cultura. Hay dos países que mencionan muy bien la palabra arriero, sobre todo en eso del ser arriero como tal, y es Argentina y Colombia. Y en Argentina tuve oportunidad de estar en Rosario, Argentina, otro programa muy lindo allá, también que se hace en Córdoba, hacedores culturales, de personas que hacen cultura, y el de Rosario es justo de personas también que hacen cultura o que trabajan por rescate de tradiciones. Entonces uno aquí se codea o va de gente de la Pampa Argentina, de diferentes estampas argentinas muy grande. Entonces folclor del sur hacia la Patagonia, folclor de la zona de Córdoba, folclor de la zona de Bahía, folclor del norte de Salta, entonces payadores, hay de todo. Y llevar a los arrieros en la concepción nuestra, porque la concepción, amigos televidentes, en Argentina del arriero es la persona que va montado en un caballo arreando ganado. Ellos allá recuerden que para transportar mercancía existía era el carretero. Obvio, en Antioquia era imposible el carretero. Estos caminos, las cuestas, frente a terrenos llanos, entonces aquí era imposible el carretero. Aquí el arriero transportaba su mercancía a lomo de mula. Entonces cuando uno va como con esa definición de lo que es un arriero paisa, para ellos compararlo con lo que es un arriero argentino en el folclore y compararlo frente al carretero, que no tiene absolutamente nada que ver, sino un caballo arriando, como las caravanas, por ejemplo, en la fiebre del oro, en el Medio Oeste o en fin, en los Estados Unidos. Eso era el carretero en Argentina. Entonces se quedan sorprendidos de que exista esa modalidad de transporte de mercancías a lomo de mula. Uno les muestra lo que es una turega, uno les muestra, por ejemplo, cómo transportan esas cargas pesadas y se quedan sorprendidos porque, claro, en las fotografías, en el libro, en la exposición, las montañas de Antioquia son demasiado crestas comparado con muchos otros paisajes latinoamericanos. Argentina tiene sus montañas y había personas también que transportaban, pero ya lo hacían a partir de otros animales como las llamas,
hacia los Andes, no en la forma nuestra. Y ahora la exposición está en el metro, en esta fecha de la antioqueñidad, está hasta el 31 de agosto durante todo el mes, porque al fin y al cabo estos personajes, cuando uno va a estos países o cuando uno viene acá, personas que han trabajado tan duro para lo que somos, es una identidad que de verdad se siente uno orgulloso de mostrar ese legado y de llevarlo a otros lugares y de mostrarlo a propios, extraños. En el metro tuvimos unas experiencias espectaculares, ahora en Feria de Flores pues los públicos eran muy masivos, hicimos unos recitales hermosos y con una receptividad, y pues, es uno el autor de una obra que Antioquia se lo merece, digámoslo de esa manera. Y gracias a usted, Jair, y a todos por ayudarme a promocionar, a llevar estas palabras de arriero por el mundo. Bueno, Carlos, es un placer enorme compartir este programa Tradiciones de Mundo Más, y precisamente como el programa se llama Tradiciones de Mundo Más, vamos a hablar de tradiciones. Sabemos que la colonización antioqueña partió de todo este valle de San Nicolás hacia el norte del departamento de Caldas, o cuando eso todavía era la Gran Antioquia. Qué bueno que usted como arriero, investigador de arriería, nos hable un poco sobre esa colonización antioqueña y qué protagonismo tuvo la ceja del tambo dentro de esta colonización. No, el solo estar en la ceja es viajar en el pasado a través de esos caminos de arriería. Hay un camino muy lindo, pues es que si tú venías del suroeste, digámoslo, Amagá tenía su carbón desde hace mucho rato, y por estos caminos, había un camino que pasa por Envigado, parte del Retiro, pasa por la ceja y sigue hacia el sur de lo que sería Colombia, porque recordemos que estos son caminos de paso para el sur, pero no el sur de Antioquia, hacia la zona del suroeste, el sur de Antioquia, sino hacia la zona sur del país, porque por acá mismo eran caminos que se empalmaban con el famoso camino de Arma, el camino de Popayán, con un montón de caminos en donde la ceja hace una gran apuesta junto con muchos otros municipios del oriente, dentro de lo que fue el éxito de la colonización hacia el suroeste, promovido por gente de Envigado, por gente de Medellín, y con el éxito que pasó hacia la colonización del suroeste, viene esa colonización hacia el oriente, con una fundación de un pueblo hijo de la ceja, Abejorral, y Sonsón, hijos de la Ceja, Río Negro, Marinilla, Santuario, y siguen hacia el sur con lo que eran las tierras de la concesión Aranzazu y los Villegas. Aquí por la ceja cruzaban dos caminos muy lindos, dos caminos espectaculares que tenían que unir con el de Popayán. Y hablo del de Popayán porque es que Popayán era una ciudad muy importante. Es más, esto fue jurisdicción de Popayán en la historia, estos territorios. Llamémoslo porque muchos historiadores dicen que Arví, o el Arví que conocemos dentro del entorno paisa, como fue denominado el Parque Arví, es un error de muchos investigadores, y que el Valle Real de Arví se encuentra más hacia el sur, pues hacia el sur, digámoslo, hacia el departamento de Caldas, hacia la zona después de pasar las montañas de Sonsón incluso, no hacia esta zona. Bueno, habría que ahondar más en el tema investigando, y en fin, pero por este lado, sobre todo por la ceja, cruzaban un camino muy importante que era el que unía con Envigado y suroeste. Y esos caminos se unían con el que iba de Medellín hacia lo que era el camino pues, de Arví, o camino de Popayán, o camino de Juntas e Islitas, los caminos que iban hacia la zona ya de Guatapé, y que incluso servían para que muchos seminaristas o personas que tenían sus hijos en el seminario, recordemos que hay una anécdota linda en los pueblos de Antioquia, que bien cristianos o bien católicos hemos ido. El primer hijo, ¿a quién se le encomendaba? A los papás de la muchacha. No, el primer hijo que tenían los muchachos tenía que ser cura para poder salvar sus almas. Sí. Y el segundo tenía que ser
un médico o un abogado. Y familia que respetara a los 3 primeros hijos, ahí tenían los 3 primeros oficios. Y si era mujer, ¿a quién se lo encomendaban? A Dios, una monja, de las así de las que se espojan, pero monja. O sea, el primero se lo encomendaban a Dios. Entonces las familias tenían que hacer algo particular. Pues imagínate, tú eres mi hijo mayor y me mandaba para Popayán, ¿yo qué tenía que hacer para verlo? O sea, habían peregrinaciones y viajes constantes hacia Popayán. El límite de Popayán eran las montañas de encima de Envigado hacia Arví. Todo esto pertenecía a Popayán en cierto momento de la historia. Y no estamos hablando ni de Antioquia la Grande, sino en cierto... Recordemos, Medellín está cumpliendo sus 350 años por estos días. Hay una canción, oiga, uno se pone a recordar tradiciones. Hay una canción que me enseñaron a mí cuando yo tenía 10 años, estaba en tercero de primaria, justo me tocó en medio de todos los pueblos que crecí, y hay una canción que era para mí el mejor resumen de lo que es Medellín y lo que es esta Antioquia, que fue una canción que sacaron cuando Medellín cumplió los 300 años. Y eso habla de toda esa canción, habla de todas estas montañas y todas las peripecias que teníamos que pasar justo para llegar, y es el mejor resumen de Medellín porque tiene todos los apelativos de esa ciudad que es la capital del departamento de Antioquia. Voy a hacer un paréntesis y vamos a recordar una canción que incluso ni siquiera los compañeros míos de estudio hoy en día se la saben porque se les olvidó. Medellín, que en el poblado, obvio que yo canto muy feo, no canto hasta bonito, pero me escucha terrible. Medellín, que en el poblado, viste tu primera luz, tu caserío tras al lado de un monte azul. Te vas trepando, trepando, hasta que llegues a Dios, urbanizando montañas con paisas, mulas y el sol. Los abuelos de mi Antioquia debieron años atrás cual capullo de brotar, y un rosal de la montaña y un montón de montañeros que hoy te quieren cultivar. Como tacita de plata, así te estoy viendo yo, llena de mujeres bellas, de cafetos en flor, de orquídeas que son tu orgullo y de amores 1.000.000. Como ciudad majestuosa resplandeces más que el sol. Hoy te quiero yo cantar a tu catedral preclara, a ese río que te baña, igual que a niña mimada, a tu industria mensajera y a los hombres que te hicieron la eterna primavera. La Ceja, ciudad de flores. De aquí van flores para muchos lados, a Medellín van esas flores, incluso nuestras mujeres que son tan bellas. Es el mejor resumen que tenemos de esta tierra paisa, de esta tierra antioqueña. Hombre, Carlos, programa Tradiciones de Mundo Más, el programa que usted puede ver cada 8 días, los domingos a las 5 de la tarde, se repite el miércoles a las 7 de la noche, con una inmensa sintonía. Ahí aparecen los números telefónicos y la dirección donde está ubicado Mundo Más para que usted invite a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a nuestra empresa. Hablando, Carlos, de tradiciones, esas tradiciones de la arriería, es que los arrieros teníamos trovadores, teníamos cuenteros, cuentachistas, copleros. Ajá. Bueno, digamos humoristas, porque al fin y al cabo el humor paisa, bueno, como dicen por ahí, los paisas siempre andamos con la cochinada por delante, pues siempre le ponemos la picardía. Que pasa es que usted me dice que diga cosas que no tengo que decir. No, pero sí, eso... Es la picardía paisa. De ahí, bueno, los arrieros fueron los primeros transportadores de este país. De hecho, de ahí nacen las fiestas de la Virgen del Carmen con los mismos arrieros, que eran los transportadores, los que llevaban las encomiendas, los que se sabían eran los periódicos, porque llegaban... Era el correo. El correo. Era el correo. Exacto. Hay una estrofa en mi libro de los arrieros que justo mencionó eso. El arriero transportaba hasta los recados, porque es correo urgente que de la ciudad han mandado. Y el arriero servía de comunicador. Recordemos que, bueno, hay grandes caminos, que incluso por acá viene uno que es prolongación del famoso camino del Inca. Habían caminos que unían los imperios, y aquí, me imagino que tienen que haber brazos como el que hablábamos ahora de
de Envigado, que es el camino más importante que tiene La Ceja, como también el camino que cruzaba desde hacia Montebello, por la zona de acá del Buey, para subir de Guayco Grande, la zona del Guayco, y en fin, para salir Colmenas, para salir hacia lo que era el norte. Y había un gran camino, que es el camino de los caminos del Inca, que incluso unía el imperio Inca con el imperio Maya y Azteca. Y hay alguien muy importante que fueron los primeros correos, los chasquis, los famosos chasquis, que eran mensajeros de los dioses, es la concepción de la palabra, porque eran quienes llevaban los mensajes en el imperio, y era tan rápido, ellos cubrían cortas distancias, pero lo tenían y eran grandes atletas los chasquis, y estas zonas fueron promotores de esos atletas para poder, por la cercanía de los caminos que tenían, para poder llevar esos mensajes entre imperios. Porque aquí estamos hablando ya de épocas donde hasta ni la mula siquiera la teníamos, donde era los humanos. Por eso a mí me dicen que cuál es la mejor definición del arriero. El arriero es la persona que transporta cualquier tipo de mercancía, o sea, arriando, asusando, así sea, seres humanos. Si vos vas y llevas algo y yo estoy, digamos, hagamos una comparación, un trasteo en una finca, en cualquier parte, y tenemos 7, 8, 10 personas, trabajadores, pero yo, o sea, por mi condición, o de ser muy buen animador, o sea, muy buen arriero, o por ser muy buen asusador, porque de ahí viene incluso la palabra zurriago, viene de zurra. Asusar es eso, es estimular a alguien para, y yo, ¡dale, Jair, Jair, vuelo! O sea, está llevando la mercancía. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy arriando. Seres humanos, pero estamos arriando. Y estas tierras son de arrieros, pero de ese tipo de arrieros, porque incluso hasta chasquis hay en nuestra historia en una región como esta, como lo es la Ceja del Tambo. Esta región que era tan ganadera hasta no hace muchos años, ese es otro tipo de arriería. Que yo cuando estaba... Como te digo, en Argentina es arrear ganado. Y aquí también se veía mucho. A mí me tocó ver hace muchos años por acá por Pontezuela que venían con ganado desde Río Negro para acá, para La Ceja. De armas sobre todo, del cañón del Cauca o del cañón del Cauca hacia incluso el valle. Ve Jair, lo que pasa es que traes a colación un tema que es importante también para muchas personas. Recuerda que el ganado entra a América de Canarias, y hay caminos que nosotros tenemos que imaginarnos a una Colombia en donde los españoles llegaron por primera vez a América. ¿Qué lugar? En continente, Santa María la Antigua del Darién, norte de Antioquia. Listo. El principal camino de penetración en ese entonces ni siquiera era el río Magdalena. ¿Era cuál el atrato? No, eran los pantanales y los tragadales que encontraban del Urabá para llegar hasta acá. Pueblos como Sabana Larga, como el mismo Peque, fueron más importantes que muchos otros en el mismo Antioquia. Solamente que en cierto momento de la historia, claro, con el descubrimiento del río Magdalena, era más práctico tomar río Magdalena y seguir río Magdalena abajo, y Antioquia quedó como la cenicienta de la patria. Nadie quería entrar a Antioquia. ¿Por qué razón? Antioquia, hombre, yo me voy para Antioquia, unas montañas que hágame el favor, por allá vos te morís, esos son no sé qué, imagínate caminos como el Reventadero, imagínate ese nombrecito. Vamos a hacerlo, viniendo desde Puerto Nare hacia Guatapé, para llegar al Peñol, camino del Reventadero, por donde el general José María Córdoba montó las trincheras para tomar con los calzones abajo a Helmerich, al coronel Helmerich, que traía la orden de matarlo, y él mandó a hacer esas trincheras para cogerlo allí cansado. Pero resulta de que, ¿qué pasó? Hombre, no faltó quien lo traicionara, lo desviaron y lo cogieron fue a José María Córdoba con los calzones abajo, que ya conocemos la historia, en Río Negro, y ahí fue el deceso de Córdoba, sin querer ni más ni menos, en el santuario, perdón. Lo venían arriando desde muy abajo. O sea, imagínense, ya lo habían desviado. Entonces, aquí tenemos caminos muy importantes que hacen parte de algo, y estamos hablando en estos momentos, cuando lo mencionaste, del ser arriero de ganado. O sea, el ganado Hatoviejo eran unos grandes acopios de ganado,
para llevar ganado hacia el sur por arma e incluso con ganado hasta para Perú, Ecuador y Bolivia, que se llevaba arriado desde por acá. Casi que las carreteras y los caminos de esa época se abrieron precisamente con la arriería. Con la arriería. Sea transportando lo que fuese. Y municipios como La Ceja entran mucho en eso. Pues a ver, el oriente tiene algo, el Valle de San Nicolás tiene algo, y es la forma plana, la forma fácil de tener unas grandes estepas para que el ganado paste, así sea transitorio, ganado de tránsito. Y en el pasado, en esta zona existió mucho ganado de tránsito como zonas de descanso para seguir con grandes cantidades de ganado que iban hacia el sur, hacia la zona del valle y lo demás, porque por esta fue la zona donde entró todo ese ganado. Recordemos a Atoviejo, la historia que era justo su nombre por unos grandes hatos de ganado, y habían dos, Atillo y Atoviejo, y toda esa zona, bueno, eso fue de los barrientos en nuestra historia. Bueno. Venga, Carlos, casi que todas estas poblaciones se construyeron a la misma distancia, pues a la distancia de los caminos de arrieros, y fueron en otra época caseríos que precisamente se fundaron porque eran posadas de arrieros. ¿O no es bueno, así? Posadas de arriero, pero La Ceja tiene una particularidad, el tambo. Ajá. Recordemos los famosos cimarrones. En el retiro se da las primeras liberaciones de esclavos. Todos conocemos esa historia pues, del retiro por ser como ese lugar emblemático de Colombia por liberación de esclavos. Pero estaba el retiro y estaba Río Negro y obvio Marinilla, que llegó a ser un pueblo demasiado importante en el pasado como Sonsón. Llegó a ser ciudad. Sí, incluso casi por llamarlo como si fuese un virreinato. Fue demasiado importante, fue una villa demasiado importante, la villa de Marinilla. Y entonces, quien tenía esclavos, ¿para dónde se fugaban? Para el tambo. Los tambos son caseríos pequeños indígenas que simplemente encontraban como esa forma de que si yo estaba en otro lugar, yo era un esclavo indígena, vamos, porque también los indígenas fueron muy esclavizados, entonces se volaban hacia ese resguardo, y La Ceja fue resguardo de fuga de esclavos, y digámoslo de que desde acá salieron los primeros grandes bandadas o manadas o grupos que se fueron hacia los ríos y se convirtieron en los famosos cimarrones, que después fueron quienes transportaron los bogas y demás y otras cosas que hacen parte de esa historia, digámoslo, prohibida dentro de lo que para la élite era la sociedad y la forma como se debía. Entonces hacia acá se fugaron muchas de esas personas que hacen parte de la historia de libertad. Ajá. De libertad. Él es Carlos Alberto Valle Sánchez, un hacedor de cultura, como lo dijeron en Argentina, ya son hacedores de cultura, y es un gran maestro que conoce mucho del arte, es un gran folclorista, y es un honor tenerlo acá a través de Tradiciones de Mundo Más. Vamos a cambiar de locación y vamos a también a ambientar este programa con música campesina, con música de la nuestra, donde aparece el tiple, la bandola y la guitarra. Enseguida, luego de que Carlos nos regale acá unos poemas, porque es muy buen declamador y tiene sus propios poemas, entonces 1 o 2 poemas, vamos con la estudiantina y luego cambiamos de locación para que hablemos de el libro A los arrieros y de otros escritos que usted tiene, maestro, ¿le parece? Listo, Jair. Entonces empieza. Soy todo suyo, ¿con qué quiere que empiece? Hay un poema, hace rato no lo hago incluso hasta en mis presentaciones, pero que cuando estoy en estas tierras hechas con el sudor de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y donde tenemos tanto patrimonio arquitectónico, y hay algo triste hoy en día, y lo veía yo ahorita cuando estaba entrando hacia La Ceja, mucho edificio. ¿Y qué ha pasado con las casitas viejas de los abuelos?
ojalá las preserven, porque como dicen por ahí, puesta la ley, echa la trampa y las vamos tumbando para construir próximamente un edificio. Voy a compartirles un poema que llama Gritos de Ciudad. Me encanta hacerlo en los pueblos y más en pueblos tan tradicionales como lo es La Ceja del Tambo, en donde incluso hemos hablado y hay unas casitas muy lindas, Jair, ahora que recuerdo, en la vía que empalma con Río Negro. Con Río Negro hacia La Unión, Hoy, esos son como de muros de tapia, cercas de tapia, y con su zaguán y de todo, y se abre hacia el fondo una casa divina espectacular, como si fuesen un tambo. Gritos de Ciudad, un poema de esas casitas viejas y que fue hecho justo por una casa que estaban tumbando en la parte central de Medellín, en la zona de Prado Centro. Vacío y seco del trinar clamoroso del sinsonte, camino y camino entre bosques asfaltados, por calles silentes del ambiente natural. Divago entre sombras de recuerdos de tristezas y miro las viejas casas derruidas en el tiempo que entre recuerdos y gemidos de tablas marchitas esperan en turno la construcción de un mítico Sodoma o un Gomorra más. Grisáceas nubes entretejen su cielo, presto a llorar no en vano su despedida. La marchitez de bahareques empobrecidos enajena hoy su esplendor de antaño, y los gritos, marcados en sus paredes, de niñeces enloquecidas, de jóvenes ilusiones, que en sus corredores viole soñar, volar en cúmulo en sueño de pasiones. Paredes raídas, socavadas en el tiempo, que cruel y despiadado se ensaña destrozando los recuerdos ajenos. Eran viejas casas las de mis abuelos, eran recuerdos de tiples ecos, cuerdas añecas destempladas en el tiempo que hoy gimen por esa uña que rasgó sus ecos. Eran casas construidas con ilusiones de canción, donde crecióles sus vástagos y hasta doctores fueron. Algunos partieron a ignota lontananza, hoy no les recuerdan y jamás volvieron. Fueron casas heredadas, valía única, sudor y sacrificio, patrimonio de arrieros. Quiero partir hoy y no ver lo que pasa con las casas que construyeron mis ancestros. Qué bien, hombre, maestro. Otrico. Hacía quemarropa. Ay, María, hombre, ¿qué quiere que le haga ver? Bueno, les voy a compartir uno lindo del libro A los Arrieros. Poema del libro A los Arrieros. Voy a hacer el del poncho, que me encanta, porque el poncho ha sido todo para nosotros, Jair. Parte de las tradiciones perdidas y que me duele a mí, en medio de la contaminación del planeta, los pañales de los niños que vienen. ¿Cuántos pañales se usan en el mundo y cuánto se gasta y cuánto contaminan? Y primero, ¿qué eran? La camisita de Jair, la vieja del papá, la vieja del abuelo, o los mismos ponchos del abuelo eran los pañales. Estos fueron mis pañales. Esto ha sido de todo, Jair. Hasta en caso de emergencia papel sirve de papel higiénico. ¿Sí o no, Jair? Bueno, amigos, tradiciones. De lo más entraño de nuestra raza, el poncho mulera asoma su casta. Prenda única, amada de uso sin fin. Todos los oficios cumples, incluso la castidad perdida de la doncella que se robó el arriero y la hizo para sí. De la mula es ceguera, para que muda no sintiera el peso que ondeara en la carga el servir mortal. Y si por desidia no lo hicieras, madrazos van a sobrar. Fue ruana, abrigo, toalla, pañales, pañuelo y mil cosas más, tejida con hilos de blando oro que el alba vio secar, sórdidos pañales ancestrales con los que se cayó el fuerte lloriqueo del vástago arrieril. Es la prenda nata en el corazón señoril del arriero, es canto de amoríos, es de la estirpe la bandera, cuando en lo alto de los cerros se ondea, diciéndole adiós o hasta pronto a toda la ralea. Cuántas veces de colchón en las tardes me ha servido y añoro en tu tienda la pereza redimir, lograr dormitar plácido y largo rato, soñando en las historias de tan ferviente existir. Y es al calor de tan delicado y suave regazo, donde los abuelos entregaban el alma a Dios y en recua fúnebre cual ángeles celestiales alados, con ponchos y muleras, el abuelo descansó. Jair, el abuelo quería morir con el
abrigado con su poncho. Y hay un cuento del último arriero espectacular que justo habla de eso. Y si nos vamos a historias, ¿cuántas veces la tendiste en el suelo y tus doncellas perdieron aquí la virginidad? No. Bueno, vamos con un tema con la estudiantina y vamos a cambiar de locación, vamos a seguir con este gran invitado que es Carlos Alberto Valle Sánchez, Arango, Tangaribe, Jaramillo, Restrepo, Castañeda, Barrientos de la Vega y Ponte. Y tiene botero también como don Rodrigo, ¿cierto? Y ya voy a tener Botero y de Castañeda y otros más que me han dicho y Cardona. Patiño y Vanega.
Bueno amigos, seguimos con tradiciones de Mundo Más. Aquí me toca presentarse a Jair ya, porque ya terminé. No mentira amigos, vamos a hablar un poquito de varias cosas de la indumentaria de un arriero. En especial vamos a hablar del carriel, Jair. Claro. Ahorita me hacías una pregunta que de dónde venía el carriel. Entonces ahora sí pregúnteme. Bueno, ¿de dónde viene el carriel, maestro? Que sea con pregunta y todo. El carriel viene un bolso que trae un inglés. Amigos, vea, un solo fuelle, un bolso alargadito, pero a esto se le llama fuelle, como si fuese el que servía para atizar la candela. Un fuelle como de candela, de esos que como un acordeón, pero de un solo fuellecito. Haga de cuenta, pues el que más se me asemeja a mí es ese, alargado, un solo fuelle, un solo pliegue, y listo. Entonces ese bolso llamaba carry-all. Carry-all en inglés, obvio, significa llevar todo. Ahora, cuando ese bolso llega a Antioquia, no hablemos en qué lugar, pero según muchos historiadores, a Envigado, porque se dice que allí es de donde proviene el carriel, sin que me escuchen los de Jericó, porque los de Jericó dicen que es en Jericó, y ahora me meto en otra disputa. Una, los pueblos que le pelean por mí, y ahora los que se disputan por el carriel. Bueno, entonces, ese bolso que traducía llevar todo, ¿qué hizo el paisa? Lo redujo un poco de tamaño, o qué hicieron en talabarterías, lo redujeron un poco de tamaño, y le colocaron ya no un fuelle, sino varios. Y deformaron la palabra, pues, para nosotros decir carriol, pronuncia usted carriol, eso, entonces esa lengua no nos da, entonces simplemente carriel, ya, ahí quedó, pero quedó algo muy lindo, y otra palabra, guarniel. El guarniel es como si fuera el guarda, y recordemos a los ángeles, los arcángeles, su nombre, pues claro, guarniel, el guarda del paisa. Carriel, el guarda de mis secretos. O sea, quedaron dos nombres muy lindos. Yo lo esbozo en el poema Los Arrieros, haciendo también incluso hasta un homenaje al mismo Jericó, porque el carriel jericuano fue el que más fama cogió. Y no vamos a hablar solo de Jericó, porque entonces habría que hablar San Pedro de los Milagros, hizo carrieles. Marinilla hizo carrieles. Santuario hizo carrieles. Abejorral hizo carrieles, muchos pueblos, a la final hasta aquí también debió haber existido su fábrica por ahí, su talabartería, y alguien también llegó a hacer algún carriel. Entonces voy a compartir, Jair, justo de este carriel, porque el carriel, hay muchas personas que dicen, no, es que en el carriel un arriero lleva 101 cosas, 111 cosas, no, en el carriel va todo lo que le quepa y le sirva para el trabajo al arriero. Hoy en día, hombre, necesitamos el cargador, necesitamos el cable, va en el carriel, pero sí pues un tradicional, bueno, ya nosotros no fumamos casi tabaco, no mascamos tabaco, y el tabaco era muy importante porque servía para medir los caminos, y algo importante del arriero eran los puchos, o sea, los tabacos enteros y los puchos, un camino, no vamos para Abejorral, eso está 3 tabacos y medio. Entonces tenía que tener los 3 tabacos y chuparme medio, pero si ya el otro medio lo guardaba me servía para medir. Y si la fonda estaba a 3 puchos, entonces cuando terminaba el tabaco, los 3 puchos eran un cuarto de tabaco. Y entonces esos 3 puchitos me los tenía que fumar al ritmo para seguir midiendo. O sea, y todo eso ¿dónde iba? En el carriel. Aparte de una buena barbera, el arriero era muy creído, muy pinchado, las gojas capoteras, la de arria, los mismos, ¿se acuerda el cáñamo? ¿Sí sabe qué era el cáñamo? Sí, eso era algo para tejer. Y la cera, porque también incluso necesitaban encerar como los hilos para poder tejer, porque el arriero era pinchadito, el arriero no entraba descalzo al pueblo, él cotizaba con las cotizas. De ahí viene cotizar, yo cotizo con mis cotizas, entrando bien elegante al pueblo. Y aparte de eso, obvio, también cargaba, algo muy lindo, el mechoncito de pelos de la mujer amada y la carta de la amada. ¿Ah? Y los anticos, porque había que rezar, y la camándula, y la candela, bueno, no hablemos tanto de la candela, algo más lindo, el yesquero. Aquí tengo varios yesqueros viejitos. Vea, tengo hasta la cuchara de cobre, vea Jair, vea una cucharita de cobre ahí bien linda para que, y vea los clavos de herrar. Ahorita vamos a herrar a Jair, le vamos a poner unos cuantos clavitos de herrar a Jair. Vea, la barbera Jair, vea una barbera. Eso sí, esta sí está buena para, vea, la barberita.
una barbera vieja, haga la brocha. Esto ya no existe, vamos a pintar a Jair, vamos a echarle brochitas a Jair. Con la espuma, ¿cierto? Que con se la hacía con el espumita. mismo jabón. Con el jabón, no, había una espuma especial de afeitar. ¿Sí? También, sí. Yesqueros. Y ahí cargaban también el bizcocho de arriero, ¿no? También, vea Jair, La camándula, es que vea la lo tiene camándula, todo usted. vea, mire, vea, este hilo es de seda, esto es una seda, hecho en cacho, ese carretel es viejísimo, no me lo vas a decomisar porque Jair tiene un problema que todo lo que ve viejo lo quiere decomisar. A El ver, yesquero, vea. no, le voy a Creo que mostrar este ahora otro los yesquero. muchachos le hacen una toma todo esto cerquita. Mira, por aquí. mira el otro yesquero. Este yesquero, o sea, aquí sí proviene el verdadero nombre del yesquero. Esta mecha se llama la yesca y esto tiene de que, claro, esto echa la chispa, ahí está echando la chispa, de tanto dale chispa, esto empieza a encenderse y ya cuando prende la llamita, entonces uno junta la candela o prende los tabacos. Eso es sobre todo para juntar yesquero, vea, el escapulario, vea. También le hace falta a usted un escapulario, Jair. Bueno, y así, ahí hay mucha cosita en el carriel, la llave del baúl, los corta uñas. Vea usted que hablaba de la candela. El espejo, ¿no tiene el espejo ahí? Espejito. Por eso dice el poema, blasón heráldico de sin numerosos bolsillos, todos los secretos están guardados en tu piel, es emblema del arriero, elegancia y honradez. Es corazón, porque no se sabe vivir sin un carriel. ¿Cuántos bolsillos con un sinnúmero de utensilios, fieles amigos de la vida del arriero, pipa, tabacos, clavos de herrar, barbera y hasta juegos de azar, todo cuanto quepa y le sirva para su arduo trabajo? En grato nido de amores donde el alma feliz recrea, sobre una montaña de granito laboriosos artesanos forjan con empeño el corazón de la raza montañera. Guarnición de cuero, bordada en hilos de 1000 colores. Cómo resplandece el alma con un guarniel terciado y al solo roce de la piel se siente el fluir de los abuelos, quienes imploran con insistencia desde la inmortalidad portar al guarda de sus secretos. Sobre sus fuelles aún habitan agradables recuerdos de colonización, de grandes conquistas, de amores furtivos y duraderos, y al mirar del espejillo en las sombras, aún reluce la mirada picarilla del abuelo. Al extender la mano en el acto de terciar un carriel, cruzando la correa sobre el hombro, un padre, un abuelo nos abraza con fervor y una lágrima recorre sus mejillas, viendo el existir no tan en vano y que persista la tradición. Eso es fragmento de mi libro A los arrieros, en lo que tiene que ver con el carriel, que para mí es el verdadero guarda de los secretos del abuelo. Carlos, hablemos entonces de ese libro A los arrieros. Acá lo estamos apreciando. Vea, usted nunca ha tenido un perrero. Bueno, ¿esto es un perrero o un surriago? A ver, cuando uno va a usar a los perros se llama perrero, por eso lo llamo perrero. Se llama surriago perrero. Surriago viene de zurra. Ajá. Y perrero viene porque, claro, no es pegarle al perro, sino que viene el perrito, me va a morder, entonces yo le pongo esto de así, entonces él me muerde al surriago, no me muerde a mí. Bueno, amigos, sí, recuerda, Jair, que mi obra Los Arrieros, es la exposición, la obra completa, es la exposición, que son 90 estrofas de un poema, un canto a la arriería, donde hay un canto a ese surgir de los arrieros, a sus vivencias, a lo que hicieron, a dónde fueron, lo que trasegaron, lo que transportaron, a cada una de las partes de la indumentaria, a esa desaparición de la arriería, a esa corte de caminos hasta llevar mercancías al tren, al mismo tren también, porque es parte también del ser arriero. Y una conclusión al final, ya después de cuando los arrieros empiezan a dejar su oficio, a montar empresas. Recuerda que es que en Colombia, en Antioquia, eso se dio como una empresa. Y es la diferencia con otros lugares del mundo. La arriería era una empresa. Y había toda una parafernalia, todo un estudio completo para llegar a ser arriero. Y los jóvenes, los niños, decían, yo quiero ser arriero. Y era un sueño, como decir, yo quiero ser médico, no, yo quiero ser arriero. Era el que movía el dinero, el que movía todo. Y empezaban como aprendices, vaquianos,
sangreros, arrieros y caporales. Y Antioquia Caporal era el máximo ya. El máximo, ya cuando ya el arriero se sentía casi hasta que tenía que ir en su caballo y que dirigía 4, 5, 8, 10, 15 arrieros y cada arriero tenía 7, 8, 10, 15 mulas. O sea, que el caporal era el Rodrigo Botero de esa época. El que llevaba el negocio y el que hacía los pagos. Entonces era algo muy lindo dentro de lo que era la jerarquía para llegar a ser arriero y lo que era la escuela del ser arriero. E incluso nuestros arrieros paisas, la mayor cantidad, pues es lo que cumplo con el libro. El libro termina con 3 últimas estrofas, que es ese objetivo para mí como si fuese una moraleja, una fábula. Todo el poema es una fábula, antes viene la moraleja, que es la enseñanza. Primero, enaltecer la labor de los arrieros. Esa es la tercera estrofa antes de que termine, es enaltecer la labor de sus arrieros a punta de tesón, honestidad, pujanza, berraquera. En 120 años de historia duplican la cantidad de pueblos existentes en Colombia. Y aparte de eso, la mayor cantidad de empresas son patrimonio de arrieros. El valor de la palabra, la honestidad, esa pujanza, ese tesón, esa forma de salir en medio de cualquier adversidad, es algo para enaltecer. Es mi labor como escritor buscar y darle el sitial que se merece, la antepenúltima estrofa. Y la última, desdibujar la mal llamada berraquera paisa Jair. Somos putas y berracos, empezó en posguerra, empezó con narcotráfico, yo mato, yo robo, yo atraco, esto es mío, esto tal cosa. No, el facilismo. Muchachos, jóvenes, amigos, olvidémonos del facilismo. Trajemos con tesón, con honestidad, con pujanza, con berraquera. Nos demoramos más, pero la plata puede llegar también a nuestro bolsillo. El mundo, es posible que consigamos una paz, Jair, y es posible la paz en el mundo. Pero no crea que porque un alcalde dijo, la ceja va a estar en paz, el mundo ya va a estar en paz, lo dijo un presidente, vamos a tener... Es posible solo cuando nace desde nuestro corazón. Si usted, amigo televidente, si cada uno de nosotros desde nuestro corazón vivimos en paz, pregonamos paz y nos consideramos templos de paz, esa paz en el mundo es posible, pero empieza desde la paz individual, desde nuestro corazón. Es el mensaje que les dejo hoy, amigos, y voy a hacer esas 3 últimas estrofas. Bueno, pero antes de esas estrofas, para que ya vamos finalizando, cuéntenos cómo podemos adquirir este libro, dónde lo encontramos. Cuéntenos. Bueno, Jair, es la exposición, que son las tipo afiche, y se coloca en un paredón y se hace la exposición. El libro de lujo que logré el sueño este año, siempre andaba solo con el libro pequeñito, y ya el libro de lujo que está foto estrofa con las 90 estrofas del poema. Igual los camarógrafos van a tener acceso al libro y le pueden hacer paneo, lo demás, y mostrarlo bien bonito para todos ustedes. Aquí está el libro con cada una de las estrofas. Y el libro sencillo, un bolsilibro para estar leyendo fácil, porque de verdad, no porque yo lo haya escrito, pero vale la pena empaparnos de nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Porque Antioquia es cultura y es tradición. Bueno, el libro, ¿dónde lo adquieren? Con Jair, vea, ahí tengo un representante, no mentira, ya está en librerías, se encuentra por ejemplo en Medellín, lo pueden adquirir en el fondo del libro, que queda en la Biblioteca Pública Piloto, también en Gramata Editores también lo tienen, hay varias librerías que ya está, estamos justo en ese proceso de llevarlo a varios lugares y estamos en un proyecto muy lindo, Jair, que yo creo que esperamos tenerlo para el próximo año, empezar a hacer recitales en los diferentes municipios del departamento de Antioquia. Por ahí vamos a tener un recital en La Ceja, yo les aviso la fecha porque no me la han confirmado, pero vamos a tener un recital acá en La Ceja, con la exposición durante 15 días acá en La Ceja y el recital a los arrieros. El libro tiene un costo barato, 50.000 pesos, sabiendo que es de lujo, y se les da y se les entrega el libro pequeñito. El libro pequeño vale 15.000 pesos. O sea que esa es la ñapa, el librito pequeño. El libro, ahí está, entonces tienen el libro grande y el pequeño. Bueno, próximamente vamos a estar en 60, sale más barato que comprarlo en 75, ¿cómo mi? ¿En qué países va a estar próximamente? Bueno, estoy invitado nuevamente para Argentina, voy a recibir otro premio en Bahía Blanca, y el próximo año voy a estar en España, ya está programado para marzo, estar en la Feria del Libro de Madrid, y ahora voy a ver si salgo en octubre a una correría que voy a hacer, voy para Londres y después voy desde Turquía hasta España,
Obvio, voy a estar como en 4 o 5 ciudades, justo también con esta obra Los Arrieros, en un recorrido por varias ciudades de Europa, como París y otras. Bueno, maestro, para mí fue un placer enorme volverlo a tener en uno de los programas que tengo esa satisfacción de estar presentando, como es Tradiciones de Mundo Más, tener este artista, este escritor, este hacedor de cultura acá en la Ceja del Tambo, siempre será un placer muy grande. Lo quiero felicitar, hermano. Gracias, Jaime. Y me tiene usted encartado con todos los... todo lo que ya tiene lo en el llaman Carriel, ya lo llamamos Carriel. Pero bueno, entonces terminemos con unos poemas y ya saben ustedes, Tradiciones de Mundo Más. De nuevo el agradecimiento a toda la familia Mundo Más, a todos los muchachos que hacen parte de este equipo de trabajo, a Cristian Salazar, que es el editor de nuestros programas, a Laura Tavera, que es la directora del canal, a Oscar Orozco, que es el coordinador, y a doña Gloria Restrepo, la gerente general. Con estos poemas que nos va a leer a continuación el maestro Carlos Alberto Valle Sánchez, termina Tradiciones en esta oportunidad. Bueno, voy a hacer los 4 primeras estrofas del poema y termino con los 3 últimos para que los distingan fácil. Cargados de ilusiones parten los arrieros en busca de anhelados sueños, sueños de cargas, caminos y comparsas, sueños de amores en fondas olvidadas. Es en el recuerdo de tiples añejos donde se entretejen hoy esos sueños, es hoy en cortos tramos de caminos donde añoramos los viejos tiempos. Surgieron de pueblos andariegos y viajaron lejos a tierras de ilusiones y sueños. Sortearon escabrosos y diamantados caminos, llevando sustento con qué construir un pueblo. Qué luchas las que vivieron nuestros ancestros, anduvieron con sus muladas, alegres rechinando ecos, alegres trazando caminos, alegres uniendo pueblos, batallando con su corcel a madrazos secos. Pioneros de la pujanza de un pueblo aventurero, creó empresas con agradable olor a sudor sufrido, laurel reflejo fiel de la altivez de esta raza paisa que ondea flamante su bandera por el mundo. Fueron mis abuelos grandes hombres y mi Antioquia, su patria, cuna de ilusión, tendré por siempre corazón de arriero, desandando su historia, enseñando su labor. A nuestros hijos démosle un abrazo y entreguemos en su regazo la ilusión de ser como nuestros arrieros, ancestros que todo lo hacían con vehemencia y amor. Muy bien, maestro, hombre.